qué lo estás comparando entre Lerner y Yakub, un poquito a esto de las identidades sexuales. A ver, este texto, para que se entienda, voy a tratar de hacerlo, a ver, un acercamiento al texto, para no extenderme tanto, porque en realidad es un poco volver a retomar cosas que ya vimos, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto a Ana María Fernández cuando estuvimos hablando sobre sexualidad y género, y la autora un poco hace una mirada histórico-genealógica digamos, de lo que es la sexualidad, comprendiendo que justamente la noción de sexualidad y de lo que uno podría atribuir a la sexualidad está relacionada con saberes propios de un momento histórico, ¿no? Y que con una intención, con un interés de ese momento. Entonces hablaba de cómo se configuró la sexualidad en Grecia, cómo se hizo luego con el catolicismo, con la religión, y cómo en la modernidad, con el capitalismo, empezó a hablarse de un dispositivo de la sexualidad, ¿sí? En donde se sacó la sexualidad 100% atribuida a la reproducción, a la idea de matrimonio, a la idea de la religión, configurando estos parámetros de normalidad o anormalidad, y se empezó a ubicar en la medicina, estableciendo desde la medicina lo que era normal y anormal, lo que estaba permitido o no, ubicando en el grupo de familiar, ¿no? En ese grupo de familia nuclear, muy propio de las sociedades industriales y del momento, digamos, de la modernidad, eh, atribuir a ese grupo familiar, podríamos decir, la responsabilidad, ¿no? De construir esa sexualidad en el otro. Bueno, de este momento histórico nosotros tenemos los contenidos, digamos, que elabora Freud respecto a la sexualidad, ¿no? Donde empieza a plantearse a la sexualidad como parte de la constitución de la personalidad, como parte de la constitución de la identidad, en donde, bueno, van a ver algunas características propias respecto al sexo, al género, si bien hay términos que no son propios del psicoanálisis, pero que en realidad podemos encontrar algún tipo de similitud. Eh, pero vemos que está, bueno, nosotros, la idea del examen justamente era que ustedes puedan hacer un análisis de, digamos, de estos conceptos del psicoanálisis respecto eh, a lo que proponía la autora en función de lo que en ese momento era esperado o era propio del dispositivo de la sexualidad. Entonces, desde esa mirada, ella elaboró este breve escrito, digamos, que trata de resumir un poco nuevamente lo que ya había hablado en Lógicas Sexuales y en otros textos que habló, para poder hablar un poco de, bueno, ¿cómo era ese dispositivo de la sexualidad? Nuevamente, para poder hacer una idea más acabada de qué es lo que planteaba y qué sucede en la actualidad, en la contemporaneidad, respecto a las lógicas sexuales o las lógicas colectivas que están apareciendo, ¿sí? Entonces ella, bueno, yo les puse algunas cositas que plantea, como bueno, abordar los desacoples actuales del orden sexual moderno, porque justamente hay algo que está sucediendo, es que ya lo que hoy sucede en nuestro, digamos, momento histórico, eh, no se puede encasillar en lo que el dispositivo de la sexualidad de la modernidad planteaba. Entonces, ¿por qué? Porque han aparecido realidades diversas de un universo, digamos, de sujetos, de existenciarios, dice ella, que no encajaban en esos parámetros que el dispositivo de la sexualidad planteaba. Entonces, bueno, cuando aparecía uno, y ese uno quedaba catalogado como la normal, como el que, bueno, lo poníamos en este lugar de la normalidad, o el que era, digamos, disruptivo para la normalidad y para el bienestar de la sociedad.
muchas veces se lo psicopatologizaba, digamos, se consideraba que estaba enfermo. Se trataba de normalizar desde la contención de aquel que no se ajustaba a los parámetros del dispositivo de la sexualidad. Ahora bien, cuando ese sujeto es existenciario, porque bueno, lo voy a decir así porque para no decir, digamos, desde un género, ¿no? Dice ella, desde los existenciarios empezaron a hacer universos, grupos que empezaron a reclamar, empezaron a tratar de visibilizar aquello que se consideraba como anormal y a visibilizar que en realidad la normalidad era una mirada solamente de la realidad, fue necesario cambiar las lógicas, ¿sí? Y empezar a hablar de una lógica múltiple, una lógica diversa, que permita contemplar a todos, que estamos todavía a muchos años de poder lograr una real diversidad, pero estamos camino a eso, ¿sí? Creo que estamos mucho más avanzados que años atrás. Bueno, y obviamente que en esa búsqueda de los desacoples, que obviamente no podemos encajar en eso que el orden sexual moderno planteaba, buscar las posibles interrogaciones, interpelaciones que se puedan formular a nuestras propias naturalizaciones, ¿no? Porque lo que ella plantea en todo su texto es que nosotros hemos naturalizado una mirada heteronormativa, ¿no? La mirada del sujeto desde la heteronorma, digamos, desde ese lugar, y que todo lo que no encajaba allí estaba mal visto, o estaba considerado como, bueno, no sé, o era considerado las minorías, ¿no? Esto que a veces se escucha, ¿no? Las minorías, como que lo que existía como mayoritario y como normal y como lo adecuado era aquello que estaba acorde a la heteronorma. Y bueno, y obviamente que otra de las miradas que tiene en el texto es trabajar desde las lógicas colectivas, desde la mirada que surgen a partir de la multiplicidad, y distinguir, dice ella, y puntuar alguna de sus operatorias. Porque lo que me parece interesante del texto también es que ella dice que hay muchos cambios que se sucedieron, muchas modificaciones que los colectivos, por ejemplo, los colectivos o los universos trans lograron, a partir de su visibilidad, a partir de la desnaturalización de ciertas normas, de heteronormas, digamos, permitieron lograr incluir ciertas concepciones que en otro momento hubieran sido imposibles, pero que aún desde ese lugar se mantienen ciertos binarismos, ciertas cuestiones que tienen que ver con sostener concepciones o representaciones imaginarias respecto al género, que aún todavía queda por desandar, y podríamos decir deconstruir, para utilizar una palabra que ahora se usa mucho, desconstruir estas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con empezar a desnaturalizar. A medida que vamos desnaturalizando cosas, empezamos a cuestionarnos, es más fácil poder construir algo nuevo. O por lo menos, y esto me parece que digamos, la autora no lo dice tan así, pero lo deduzco yo, por lo menos saber tener, digamos, una noción más consciente de por qué hacemos las cosas. ¿Sí? No podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Vamos a seguir actuando a veces con algunos parámetros que son bastante, digamos, desde el orden del patriarcado. Vamos a seguir teniendo esta mirada en muchos aspectos, pero por lo menos cuestionarnos, no dar todo por natural, que es así, que no se puede modificar, nos va a permitir lograr en algún momento avanzar hacia una mirada diferente. O sea, no es tan fácil. Tampoco querramos ya tener una... Yo creo que las generaciones actuales pueden, y ella lo pone como ejemplo, pueden tener una mirada muy distinta de las que podemos tener quizás unas generaciones que tenemos 30 o qué sé yo, 20 y pico. Ya los adolescentes, que veníamos hablando, naturalizan cuestiones que tienen que ver con la sexualidad de una manera mucho más sana que la que quizás podíamos nosotros hacer, ¿no? O que recién la pudimos hacer de adultos y que adolescentes no nos hubiéramos planteado. No sé, hablar de, a ver, enamorarse de las personas y no de un hombre o de una mujer. Y esto también me parece que desde el discurso es poder, desde la narrativa, encontrar una manera de ejemplificar lo que sucede en la realidad de un modo distinto. Que eso, bueno, no sé, yo me cuesta un montón cuando a veces
les pregunto a mis pacientes, por ahí en alguna ocasión surge la conversación de la situación, digamos, de si le gusta a alguien, ¿no? Bueno, decir, ¿te gusta a alguien? Me costó un montón, ¿sí? Porque, ¿qué tendría que hacer? Si era varón, decía, ¿te gusta una compañerita? Hasta que en algún momento me di cuenta de mi dificultad y pude modificarlo, pero si yo no lo desnaturalizo, si yo lo sigo haciendo como natural, decir, bueno, a un varón, decirle que te gusta una compañerita, o una nena, te gusta un compañerito, eh, obviamente que no lo voy a cambiar. Entonces, en algún momento lo pude hacer y decir, bueno, ¿y te gusta a alguien, alguna compañera, compañero? O sea, a veces lo pongo a ambos para que... Pero en general suelo decir, ¿te gusta a alguien? Entonces, bueno, ahí veré qué me dice. Si surge la conversación, ¿no? Obviamente. Esto en el marco de una terapia. Pero bueno, me costó un montón. Bueno, y desde este lugar ella plantea, esperen que me voy a ir acá con el cursor, el dispositivo de la sexualidad. Y el dispositivo de la sexualidad marca que había la idea de identidad sexual se configuraba desde una idea de género, de sexo biológico, de imaginarios amorosos, de placeres propios y también de la representación que tenemos sobre el placer del otro, de ciertas prácticas eróticas y del deseo heterosexual. ¿Sí? Esa era la mirada que se tenía de la identidad sexual. Y obviamente que desde una mirada patriarcal y una mirada, digamos, de la heteronorma, la idea de esa identidad sexual tenía que ver con un sexo biológico que marcaba hombre o mujer, ¿sí? Género femenino masculino. El deseo sexual tenía que ver con esto que hablábamos cuando vimos el otro texto de Ana María Fernández respecto a activo-pasivo, en donde se ubicaba al activo al hombre o a lo que tenía que ver con el hombre, o lo masculino, y a lo pasivo a lo femenino. Si ustedes, a ver, no vimos nosotros demasiado el complejo de Edipo de la niña en Freud, pero plantea algo de la pasividad de la mujer, ¿no? Y eso tenía que ver con esta conformación de una idea de que el deseo, digamos, de que, sí, el deseo estaba asociado a actividad-pasividad en relación del sexo biológico o del género. Porque además sexo biológico y género, desde la mirada del dispositivo de la sexualidad, estaban muy asociados, ¿sí? El hombre era, digamos, lo considerado masculino y la mujer femenino. Las prácticas eróticas tenían que ver con esta idea de que, bueno, al hombre, ¿no? A lo masculino estaba asociado el explorar, el penetrar, el estimular, y la mujer estaba ubicada en el lugar de ser estimulada, ser penetrada, ¿no? Desde la misma lógica de la pasividad. Eso con respecto a las prácticas eróticas. Con respecto a los placeres, bueno, obviamente que tienen que ver con desde esta misma mirada, cómo configura y cómo representa el placer, ¿no? El placer, desde la mirada de la modernidad, estaba asociado a que el placer lo tenía el hombre y la mujer simplemente era la que daba placer, digamos, o la que generaba que el hombre pueda tener placer. Digo, nosotros podemos criticar muchas cosas del psicoanálisis, pero fue uno de los primeros que empezó a decir las mujeres también sienten placer, y por culpa, digamos, de una sociedad que no permite que ese placer sea, digamos, se pueda hablar del placer y pueda ser puesto como algo normal, la mujer termina reprimiendo y somatizando o generando síntomas. Y después podemos criticar otras cosas que pudo haber planteado, pero en ese momento era algo bastante raro para la época plantear estas cuestiones. Y respecto a los imaginarios amorosos, lo que dice es que lo que predomina en este dispositivo de la sexualidad es imaginarios que tienen relación con el amor romántico y con el amor maternal, ¿sí? A ver, tanto el amor romántico, ¿no?, de las parejas, como el amor maternal, son construcciones sociales, ¿sí? Me parece que todavía estamos en vías de deconstruir mucho más lo que tiene que ver con el amor maternal, pero yo les decía la otra vez, creo que deslicé esto, de que muchas veces el amor maternal está asociado a una idea de instinto, como si viniera con la condición sexual
o biológica, o podríamos decirlo así, ¿no? Con una cuestión de que, bueno, sos mujer biológicamente y vos tenés que tener el instinto de la maternidad. Eso es una construcción social, no hay un fundamento, digamos, a ver, más allá de que pueda haber un estudio científico que pueda llegar a dar explicaciones, tiene que ver con una construcción social también de ubicar a la mujer en ese rol y en esa función. Y de cómo tiene que ser también ese amor maternal, ¿no? Con qué características. Seguro que más de uno ante el análisis de cómo actúan ciertas madres ha generado algún tipo de, a ver, de crítica, porque considera que esa no es la manera de expresar el amor maternal, ¿no? De cómo se tiene que vivir, no sé, o pensemos así, cómo se tiene que vivir el embarazo, cómo se tiene que vivir no sé, el nacimiento de un hijo, ¿no? En general lo que se espera es que sea algo divino, hermoso, re lindo para la mujer, que la mujer no tenga ninguna sensación de malestar, por eso también, y esto me parece muy importante porque sucede mucho, muchas veces la depresión postparto, por lo que significa decir, tengo depresión postparto y no puedo vincularme con mi hijo como la sociedad esperaría que yo me vincule, genera que muchas mujeres no lo cuenten y sean muchísimos más los casos que se conocen. Entonces, es gravísimo para poder, digamos, porque además me parece que sucede también porque se configura que es tan rígido que se debe vivir la maternidad y el amor maternal de una manera que no vivirlo de esa forma termina siendo patológico. ¿Se entiende? Termina viviéndose con mucha angustia. Bueno, esto desde los dispositivos de la sexualidad, el dispositivo de la sexualidad moderna. Pero ¿qué plantea Ana María Fernández? Me había olvidado el nombre. Que siempre estamos planteando desde una mirada binaria, desde la heteronorma y desde obviamente este parámetro desde una mirada patriarcal, ¿no? Desde ese lugar. Todo lo que no encaje en esta mirada se psiquiatrizaba, se medicalizaba, se psicopatologizaba, digamos, era una enfermedad, se lo consideraba algo anómalo, algo que estaba fuera de la norma, y se lo ubicaba desde un lugar de las minorías, desde la desigualdad social. ¿Sí? Y se lo trataba de caracterizar de una manera cuando surgía un grupo que no encajaba desde alguna categoría. Entonces ella, bueno, ¿qué categorías empezaban a aparecer? El hombre afeminado, ¿sí? Seguimos con las mismas categorías binarias, ¿no? Y la mujer varonil, ¿no? La machona. Yo he escuchado eso cuando era chica 20.000 veces. La machona, era la chica la chica que jugaba al fútbol, capaz, pero bueno, más de uno habrá escuchado esto. Quizás los más jóvenes dicen, ay, no, qué antigüedad. A mí se me cae una sota con esas frases, pero bueno, yo las escuché. A mí me suena que me lo contaba mi mamá. Sí, bueno, no te hagas tan el joven, que yo soy más chica que vos. Pero bueno, sí. A ver, también, y esto para darte como una cuota de aval, yo me crié en el interior del interior, y que hablando un poco de lo que decían esto de los contextos, no es lo mismo criarte en los 90 en el interior del interior, cuando hablo de esto es en el interior de una provincia, que en Buenos Aires o en un contexto más urbano, ¿no? Entonces sí, se manejaban quizás otros modos de representar las cosas, todo lo que no encajaba en lo normal, entre comillas. En el barrio se decía la machona. Sí, sí, pero digo, pero bueno, puede pasar que no, pero también tiene que ver con los contextos, porque hay muchos lugares en los que eso también sigue habiendo, ¿no? Y, y bueno, y lo que decía esto de que yo recordaba cuando leía esta parte de Ana María Fernández, esto que también desde la teoría del psicoanálisis planteaba cuando la niña descubría su castración, decía Freud, bueno, ni hablar que ya la palabra castración anulaba totalmente su lugar de órgano sexual propio, ¿no? Era como la contracara de aquello que se determinaba como, digamos, desde el hombre. Pero más allá de eso, que obviamente
hoy por hoy lo podemos pensar totalmente diferente, cuando ella descubría la castración, lo que decía Freud era que había tres posibilidades. La feminidad era una, la neurosis era otra, y el otro era el complejo de masculinidad. Entonces también era encasillar en algo que era como la contracara de, ¿no? Lo normal se trataba siempre de encasillar en algo que desde lo conocido. Bien, ¿tengo alguna pregunta? Porque vi ahí justo que... Y te digo en realidad una referencia que hace Patricia a la pregunta que hacía Miriam. Miriam no desarrolló más la pregunta que había hecho. No, y también te iba a decir esto, ¿no? Pensaba en que para los varones también, el varón que lloraba, o el niño que lloraba, también era una mujercita. Claro, en los sí. contextos. Bueno, sí. Sí, yo creo que eso también se sigue escuchando, esto de llorar asociado a la mujer, a la nena. Lo que vos decías también, que esta deconstrucción y que no es que está todo ya, digamos, reflexionado y que hemos evolucionado y demás. No, sí, hemos cambiado mucho algunas cuestiones, pero estamos conviviendo generaciones diferentes, entonces uno va a escuchar como diferentes generaciones con miradas muy diferentes también a la situación, a la misma situación. Pero y acá asociando un poco a lo que decíamos de Lerner, de adolescencia, también como uno, a ver, tomar lo que las nuevas generaciones están, naturalizando, que lo naturalizan de otra manera, o lo que están cuestionando, ¿no? de nuestra perspectiva, no como algo que nos ataca, que viene a romper nuestra estabilidad, nuestra certidumbre, sino como algo que nos permita construir una sociedad diferente. Yo creo que esa es la mirada también a estas, a lo que plantean las nuevas adolescencias. Quizás es poder mirar un poco a las generaciones, porque quizás en otro momento, en la modernidad, la mirada era, bueno, al adulto, el adulto tenía la verdad. Ahora yo creo que se ha democratizado un poco la verdad, ¿no? Empezar a ver que es algo que circula y que está bueno también escuchar lo que los adolescentes hoy plantean desde su propia construcción respecto a algo que antes, principalmente con la sexualidad, nosotros quizás no lo teníamos de esa manera. Bien, ¿y qué pasa con estas lógicas colectivas? ¿Sí? Para hacerlo un poco resumido. Lo que ella dice, bueno, el universo trans empezó a poner como en evidencia cuestiones que en otro momento no lo hubiéramos pensado. Obviamente eso fue a fuerza de lucha, ¿no? Yo creo que todo, no solo el universo trans, lo que plantea ellos, sino el feminismo, las multitudes queer, o sea, todos van como marcando a fuerza de lucha y a fuerza de exponer sus miradas, eh, un poco cómo viven la identidad sexual, ¿no? En la modernidad había que elegir, tenías que elegir una identidad sexual binaria, no tenías muchas opciones, y te catalogaba, y entonces ahí empezaba a jugar esto que lo vimos un poquito en Lerner, pero acá la autora lo toma, esto del ser, estar, eh, como una cuestión diferente, ¿no? En el dispositivo de la sexualidad, la identidad se configuraba como una esencia, como me daba el sentido, digamos, de mi ser. Yo era homosexual o era heterosexual, y eso se constituía como una identidad fija que me conformaba a lo largo de toda mi vida. Las nuevas lógicas colectivas plantean el rechazo de nomenclaturas, ¿sí? Empezar a cuestionar las nomenclaturas, principalmente las que vienen desde un binarismo, por esto también, no sé, reclamos con respecto a esto de poner el sexo en el documento, ¿no? Principalmente a personas trans que quizás no quieren estar dentro de una u otra categoría, porque lo que decía la autora, muchos y muchas, ¿no? Dentro de la comunidad trans, consideran que
sería anular también parte de su historia, y no todo el mundo hace como un cambio total, ¿no? Esto también de a veces de conservar, digamos, sus características biológicas, por así decirlo, digamos, en realidad el aparato sexual biológico, y hacer un cambio de lo que podemos considerar género, digamos, nada más, sin haber transitado algún tipo de operación y de cambio físico. Entonces, lo que plantea la autora es que empieza a ver, digamos, con la visibilización de diferentes grupos, a haber mayor flexibilidad respecto a cómo miramos estas diferentes identidades o colectivos respecto a la sexualidad. O estas, lo que ella dice, ¿no? Estas lógicas sexuales, ¿no? Que tienen que ver a cómo yo pienso, veo y me represento mi sexualidad. Y bueno, y empieza a jugarse esto del ser y del estar. Plantea que se sostiene lo de la identidad, se sostiene que hay algo de lo identitario, hay algo de lo que me conforma a mí, pero se rechaza que eso implique el ser de una manera total, o que eso represente todo lo que el sujeto es, ¿no? Sino que es una característica más de lo que el sujeto puede ser. Bueno, se rompe la ligazón sexo-género, eso también empieza a cuestionarse, ¿no? Principalmente acá, digamos, el planteo es también en contra de las reasignaciones de sexo en sujetos que nacen, digamos, de forma hermafrodita, digamos, de forma física, digamos, con característica o con órganos de ambos sexos, que se deje de hacer esa reasignación en el momento, digamos, posterior al nacimiento, que muchas veces se hacía a los pocos meses, en función de la decisión de adultos o de la mirada de un médico respecto a cuál tenía que ser el sexo asignado, y empezar a dar lugar a la posibilidad que el sujeto sea quien construya su propia representación, y la posibilidad de elegir si quiere o no conservar algún tipo de, digamos, hacer algún tipo de reeducación en el futuro. Bueno, la propuesta de salir de la lógica binaria, lo que tiene que ver con las multitudes queer, que en realidad las multitudes queer lo que plantean es una mirada totalmente fuera de nomenclaturas y de esta idea de encasillarse en algún tipo de, digamos, categoría, y plantean más bien una mirada política de la, digamos, de lo que tiene que ver la sexualidad, desde obviamente un análisis desde ese lugar, ¿no? Como sujetos políticos, en el sentido también de lo que se atraviesa con el poder y con el saber en relación a estos lugares que fueron ocupándose, y de encasillar en ciertos grupos, ¿no? Respecto a la sexualidad o a la vivencia sexual, digamos, de cada uno. Bueno, y obviamente todo lo que veníamos hablando de esto de empezar a visibilizar, legitimar otras prácticas, bueno, ella dice igual, uno siempre tiene que analizar caso por caso, ¿no? Porque esto al igual que plantea Lerner, ¿no? Empezar a entender que cada uno hace, digamos, su representación de la sexualidad, cada uno hace su propia deconstrucción de algunos parámetros que se han naturalizado como normales y que no son más que categorías dentro de una realidad, no es la única, pero que sí, obviamente, todo ese proceso ha permitido poder empezar a imaginar y a incluir en una lógica existenciarios, dice ella, que no antes eran imposibles de pensar, o lo pensamos desde la patología, y empezar a pensar esto como una multiplicidad. Y acá me parece algo interesante, que justo buscando bien cómo está hoy configurada el tema de la sigla, bueno, acá le puse la sigla LGBT, perdón, pero en realidad la sigla fue modificándose, y justamente esas transformaciones de la sigla también tuvo que ver con las transformaciones sociales respecto a lo colectivo, en la sexualidad.
Y algo que me pareció interesante, que yo la verdad que no estaba tan al tanto, y lo vi justo cuando estaba buscando para esta clase, es que el año pasado, en la Marcha del Orgullo, que se hizo, digamos, la que se hizo acá en Buenos Aires, desde lo que, digamos, tenía que ver con la organización, se prefirió no utilizar la sigla, porque, digamos, también hay una idea de que la sigla termina siendo, podríamos decir, poco representativa de la multiplicidad, ¿sí? Porque encasilla también en algún punto. Entonces, porque realmente, bueno, se empezó a agregar las letras de diferentes colectivos o diferentes universos, digamos, que iban surgiendo, pero que lo que se propuso, digamos, en la Marcha del Orgullo del año pasado era que no se iba a utilizar la sigla para poder tener una idea de universalidad, digamos, ¿no? De poder contener a todos. ¿Sí? Porque además hay existenciarios que empiezan a aparecer, digamos, que surgen a partir también de lo que vamos construyendo en el día a día. Entonces también para que se pueda incluir, por así decirlo, dentro de lo que tiene que ver con una marcha y con la idea, a todas a las partes de la sociedad. Entonces, bueno, eso me pareció como un dato de color interesante, porque me parece que tiene que ver con empezar a pensarse que básicamente que la identidad sexual tiene que ver también con una construcción propia, ¿no? Y que esa construcción propia a veces puede o no puede encajar con los parámetros que están actualmente, pero que es importante también, eh, poder sentirse libre de hacerla, de construirla de la manera, y que si uno no está dentro de los parámetros que la sociedad eh, impone, ¿no? Porque siempre en algún punto vamos a caer en eso, no sentirlo como anormal, no sentirlo como algo que realmente, como en otros momentos de nuestra historia lo hemos sentido, de que no encajar en la heteronormatividad implicaba ser enfermo, ser anormal y vivirlo con mucha angustia y culpa. No sé, si hay por ejemplo, hay una frase que a mí, o una forma de expresar la posibilidad de que el sujeto pueda decir que no pertenece a esa mirada de la sexualidad, decir que salió del closet, a mí me parece totalmente horrenda. Realmente cada vez que la escucho me parece feísima esa palabra, me parece que entiendo que durante mucho tiempo significó obviamente que salir de un lugar escondido, pero que en realidad me parece fea la frase porque habla más del lugar horrendo como sociedad en el cual tenemos que, gran parte de los sujetos, sentirse que tienen que estar escondidos, ¿no? Que tienen que estar guardados, que tienen que estar en un lugar como hasta como con un cierto tono despectivo. Entonces, bueno, nada, es un poco, esta es la mirada de la autora. Ustedes obviamente hagan su lectura, hay un montón de cosas que yo quizás no les puse acá y quizás sean tan importantes como lo que les dije, así que cada uno hará su lectura y su mirada y su análisis, que vuelvo a decir, a mí me parece acá que justamente en estos temas, que no se queden con lo que yo digo solamente. Yo les hago mi acercamiento al texto, pero son textos en los cuales cada uno va a construir algo muchísimo mejor. Podemos hablar de la autora, lo que dijo la autora y lo que cada uno interpretó, pero seguro que la construcción personal que ustedes hagan de esto va a ser muy rica y muy valiosa también para nosotros como cátedra. Así que espero que en el examen lo puedan sintetizar de esa manera, ¿no? Desde una mirada propia, tomando el texto, pero construyendo algo individual interesante.